Carotita, ¿cómo se usa de carotita? Tengo para matarle para salir. ¿No? Sí, no cae. Cae, sí. Yo quiero que se lo toque de primera. ¿Y acá? Ah, sí, ahí les invito a sus. ¿Qué estamos? ¿Mm?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen la demora. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Por qué yo estoy tan seguro de que Mm, Estamos listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo la evaluación 3, número 3? Bien, profesor. He visto buenas notas, ¿eh? Por no decir casi todos son sacó 20. Inteligente, ¿no? En el máximo, de verdad. Ahora viene la cuarta y el examen final, ¿no? El examen final, bueno, lo programan también. A ver, ¿qué toca hoy día? Hoy día se toca la 16ª sesión, ¿no? Sí, profesor. Entonces ya tenemos solo un ratito. Este es el procurso, ustedes son tesis, lo hice. Ya estamos en 16, o sea, tenemos el día viernes, lunes, martes, hasta el miércoles, ¿no? ¿Cierto? Sí, profesor. Y el jueves supuestamente es el examen parcial, pero lo han programado para Final. final, creo, ¿no? Listo. Bueno, vamos a abrir la sesión número 16. ¿Qué pasó? Prensa chiquita. Listo, ¿me escuchan? ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? ¿Entrecortado? Sí. Bien. Bien. Bien, ¿no? Ya, listo. Entonces hoy ya vamos a hacer la sesión que estábamos haciendo. Casi comenzamos ayer a hacer esta sesión, ¿no? Sí, profesor.
Listo, entonces, la 16ª sesión, la que íbamos a tratar ayer. Hepatitis B, ¿no? Y hepatitis C y cirrosis. El objetivo es identificar la semiología, la sintomatología, los signos, ¿no? De la hepatitis B y cirrosis. Vamos de lleno a la hepatitis B. eh, es una hepatitis conocida, ¿no? Como hepatitis sérica o ictérica, ¿no? Que se transmite por vía parenteral. Cuando hablamos de vía parenteral, nosotros estamos hablando de eh, que se ha sido contagiado por... esto es una de las enfermedades de transmisión sexual. Muchas de las personas se contagian por no tener protección, ¿no? Y definitivamente es una de las enfermedades de salud pública que llaman la atención, ¿no? Le dicen histérica porque la persona tiende a ponerse las manos amarillas, los ojos amarillos, ¿no? Y de esa forma podernos dar cuenta que esta persona es hepatitis, no portador de la hepatitis B. Es altamente contagiosa, es mucho más contagiosa que el virus del VIH. Entonces, hay mucha gente que vive, y van a ver que viven con la hepatitis B en la fase crónica, ¿no? Y ellos son los portadores que contagian a muchas personas. Yo les voy a comentar, yo tuve una experiencia, ¿no? De una comunidad, la Xaninca, ¿no? Bueno, allá por la selva. El 80% de los pacientes, de las personas que estaban ahí eran positivos a hepatitis B, pero de un tipo crónico, ¿no? Entonces, gente que llegaba ahí, pues no sabe, no saben lo que tienen, se contagian, pues, ¿no? Porque aparentemente son sanos, ¿no? ¿Entienden? Listo. Eh, Acá tenemos pues la patogenia y cómo empieza la patología en sí, ¿no? Normalmente no es un virus citopático, ¿no? Que se va a ingresar de una vez a la célula, ¿no? Sino es el daño mediado por mecanismos inmunitarios, ¿no? Existe una degeneración balonizante, ¿no? Pérdida de glicógeno, retención de la bilis y necrosis celular. Luego eso, el tejido dañado se regenera en 8 a 12 semanas después. Cuando la necrosis involucra más del 65 al 80% del tejido hepático, la muerte del paciente es inevitable, ¿no? Durante la hepatitis B, evoluciona la enfermedad crónica del 2 al 10% de los casos. Dentro de la hepatitis B tenemos tres clasificaciones: hepatitis crónica persistente, menos del 10% de los casos evolucionan a cirrosis; hepatitis crónica activa, progresa con más frecuencia a cirrosis macronodular; y la hepatitis fulminante, ¿no? Que presenta una elevada tasa de mortalidad, ¿no? Normalmente hay hepatitis fulminante, tú te contagias en 15 días, se sienten los síntomas y al mes estás falleciendo, ¿no? Entonces, importante la evolución. Importante saber cuáles son, pues, cómo causa esta enfermedad, ¿no? Es muy invasiva. En el cuadro clínico hay tres fases, ¿no? Solo el 20 al 35% cursan con una ictericia, o la enfermedad depende de la edad del paciente. Normalmente existen tres cuadros que podemos percibir, no acabo de verlo, ¿no? La etapa preictérica, la etapa ictérica y la fase de convalescencia, ¿no? Cuando hablamos en la parte pre, ¿no? Ictérica, hablamos de fiebre, malestar general, astenia, salud, anemia, hiporexia, náusea, vómitos, malestar abdominal, urticaria y artralgia, ¿no? Mientras en la fase ictérica ya hablamos de
coluria, ¿no? Acolia, ¿no? Además, los síntomas persistentes se pueden empeorar, ¿no? Ya cuando hablamos de la convaleciente, ¿no? Reintegración de pacientes a sus actividades diarias, la pérdida de peso es común en algunos adultos, ¿no? Hepatitis crónica, ¿no? La crónica persiste mucho, ¿no? Y una crónica activa, ¿no? La crónica persistente involucra solamente áreas portales, más común y menos grave, paciente generalmente asintomático con hepatomegalia leve. Hepatomegalia es la inflamación del hígado, ¿no? Elevación moderada de las aminotransferasas, ¿no? El TGO, el TGP están elevados. Mientras que en la crónica activa, generalmente progresa a cirrosis con episodios recurrentes de ictericia, niveles anormales de aminotransferasas y evidencia de hipertensión portal con ascitis, ¿no? Se da más en el hombre que en la mujer, ¿no? La hepatitis fulminante es una falla hepática dentro de las primeras 6 semanas con afección neurológica, culmina con la muerte de un 70-90%, ¿no? Incremento súbito de la fiebre, dolor abdominal y encefalopatía, rápida disminución del tamaño del hígado. La infección de virus de hepatitis B y virus de hepatitis D incrementa la necrosis y favorece el hígado fatal, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, la hepatitis fulminante favorece la hepatitis fulminante, ¿no? Son etapas, ¿no? Que normalmente la hepatitis fulminante te va a matar rápido, no, no pasa de 6 semanas, ¿no? Manifestaciones extrahepáticas del 10 al 20% presentan síndrome transitorio similar a una enfermedad del suero, poliartritis nodosa, glomerulonefritis, bulimia mixta, ¿no? Acrodermatitis en la infancia. El diagnóstico se hace mediante cuadro clínico y exámenes de laboratorio. Tratamiento, hay que darle medidas de reposo, dieta, incorporación de actividades diarias paulatinamente. El interferón es una de las vitaminas que se utiliza, ¿no? Para poder contrarrestar un poco la destrucción, ¿no? La ribavirina posee un efecto terapéutico alrededor de un 40%. El tratamiento para pacientes en etapa terminal o falla hepática fulminante es un trasplante, ¿no? Que normalmente, pues, muy pocos donan su hígado, no quieren, ¿no? Ponen ¿cuántos de ustedes han puesto, pues, en su libreta electoral donación de hígado, de órganos? Ponen no, la mayoría, ¿no? Deberían poner sí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque al final, pues, ese órgano que tienes, si te pasa un accidente, no te va a servir y estás no muerto. Le puede servir a otra persona, ¿no? Yo sí cambié, ¿no? Ahora sí he puesto, yo hace años, bueno, más, hace 20 años tenía no. Ahora pongo sí, ¿no? Porque en cualquier momento uno está libre, te pasa algo y de repente mi hígado, mi riñón puede servir para él, bacán, que me saquen y que se lo lleven, ¿no? Porque le va a dar vida a otra persona, ¿no? Prevención. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Una Buenas pregunta. tardes. Dígame. Hay mujeres gestantes que también se contagian de hepatitis y también contagian al bebé, ¿verdad? Pero Correcto. esto también se puede prevenir, ¿verdad? Si está gestando Claro. y tiene esta enfermedad, se puede prevenir. Se Yo una pone, vez me pues, acuerdo que estuve en el hospital y vi una chica que había dado a luz y ella estaba con hepatitis, estaba bien mal, creo que estaba en la fase final, pero no lo había contagiado felizmente al bebé, pero sí ya desde que nació el bebé no lo pudo prácticamente ver, ¿no? Ni de lactar, ni nada. Ella estaba bien, como con varias sondas, esas cosas, sí, que estaban amarillos, se le veía de afuera, pues no, porque también la tienen aislada, ¿no? aislada, porque es contagioso, pues. Una secreción, Mm, un simple moco, una pequeña gotita de sangre de esa persona te puede contagiar rapidito. Es rápido. O sea, chicos, ya saben, cuídense. Acá no es que así nomás, no, siempre protección. ¿Ya? La protección Profesor, es también muy se importante. contagia por el alimento, a veces dice porque no está bien lavado el alimento, la fruta, No, algo. eso es la ¿También? hepatitis A. La hepatitis A. Ya. La Ah, ya, hepatitis el A otro sí. sí es de persona a La persona, ¿no? otra es sí, la otra es parenteral, netamente parenteral. Ah, ya. Por relaciones sexuales, sanguíneos, flujos, ¿no? Por eso. Profesor, disculpe una Dígame, preguntita. dime vos.
con nosotros no estamos vacunados sobre la hepatitis B, ¿Y por qué? porque nosotros cuando vamos a la posta, los niños, ¿no? Nos dicen, vamos a vacunar sobre hepatitis B. No, hay una cosa, una hepatitis A que se vacuna a los niños y ustedes ya deben tener sus 3 vacunas de hepatitis B, porque ustedes son Sí, personal de es lo salud. que, o sea, no nos vacunan antes y, o sea, es para como para prevenir, ¿no? O igual nos Claro, sí. contagiamos. Si te vacunas, ahí sí te previene. Yo tuve exposición a hepatitis B, pero yo estaba vacunado. Gracias a Dios, sí, no me dio nada, Sí, pues, ¿no? porque yo sepa, sí, a mí también me han vacunado, yo digo. ¿Segura? ¿Por qué no vas y verificas? Ahora el Ministerio de Salud tiene toda una data que con tu número de DNI verifica qué vacunas tienes. Anda a la Ah, posta y vacúnense. Les recomiendo Pero, eso. pues, Vayan pero todos. cuando uno está gestando nos vacunan, pues, de hepatitis, del tétano, todo eso te hacen tu Ya, pero control, ¿no? Que está gestando. claro, ¿te vacunan las 3 dosis o solo una dosis? No, si quieres, estás al día, o sea, debería hacer las 3 dosis, igual que el tétano Claro, también. es así, las Dosis 3 completa, dosis. claro, todo Dosis completo. completa, claro. Pero no todos, pues, están embarazados. Hay algunos de acá que no, pues, ¿no? Entonces tienen que vacunarse, ¿ya? Alcántara, por ejemplo, Nora también se ve joven, ¿no? O Profesor, creo que yo sí tengo mi vacuna de la hepatitis B. Tess también, ¿no? Yo tengo dos hijitos. Ah, pero de todas maneras, hazte un chequeo. Ok, Importante. sí, sí. Chicos, la prevención básicamente de la hepatitis es una vacuna que acá dice, ¿no? La vacuna Engerix, TBR o Recomvarix, ¿no? HBR. Estas inducen al 90-95% la producción de 8 a 12 años en los niños y adultos, ¿no? Casi 95% de producción. En los recién nacidos se debe aplicar una dosis de segunda a los 1 o 2 meses de edad y la tercera entre las 6 y 8 meses de edad. La vacunación rutinaria en adolescentes debe implementarse, ¿no? Interacciones con otro virus, ¿no? El virus de la hepatitis B y el virus del VIH pueden infectar de forma simultánea, ya que los factores de riesgo son los mismos, ¿no? El virus del VIH se asocia con una producción subóptima del interferón alfa, lo cual favorece la persistencia de la hepatitis B, ¿no? Si estos dos se juntan, ya imposible, ¿no? Imposible que se recupere. Carcinogénesis, ¿no? Es una integración del virus a oncogenes celulares, ¿no? Esta activación de las oncogenes, ¿no? Va acompañada de virus hepatitis B, X y una serie de andrógenos, ¿no? Que la asociación entre cirrosis y el daño hepático crónico promueve la regeneración de un clon maligno, ¿no? En los niños y adolescentes son portadores crónicos, tienen el riesgo elevado de desarrollar cáncer a la avanzada edad. Todo paciente con transaminasas elevadas, elevación de el alfa-fetoproteína o la US anormal deben ser referidos a su especialista, ¿no? Siempre hay que cuidar la parte de cáncer. Cuando ya las células se modifican, ¿no? En la parte de que llegan a llegar, pues primero una displasia, de metaplasia y ya pues llega a cáncer, ¿no? La hepatitis C es otra de las enfermedades que se considera la causa más común de hepatitis, ¿no? Post-transfusión, ¿no? A veces, la mayoría de estos casos evoluciona a la cronicidad y malignidad, ¿no? La patogenia, ¿no? Es posible que el virus de la hepatitis C sea un virus en la lesión histológica se encuentra un mínimo infiltrado en el laboratorio. Eh, el 50 al 80% de los pacientes que tienen enfermedad autolimitada y solo 10% se evolucionan a cronicidad. El curso, el curso clínico de esta enfermedad es más benigno en los niños que en los adultos, ¿no? La hepatitis C, ¿cómo se manifiesta? ¿No? En 95 de los casos son subclínicos. El tiempo para desarrollar hepatitis es 10 años, ¿no? Por cirrosis, ¿no?
en 21 puntos al carcinoma, ¿no? Este es un porcentaje, acá era porcentaje. El 21% es para carcinoma a los 29 años. Del 25 al 85% de los casos progresan a cronicidad. La mayoría de las personas se identifican como portador de virus de la hepatitis C más durante un intento de donación. La enfermedad crónica es insidiosa y mantiene fluctuaciones de las transaminasas, ¿no? La ingesta de alcohol, edad mayor a los 40 años y el sexo masculino aumentan la aparición de cirrosis. Produce diversas manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Un hígado normal, un hígado con cirrosis, ¿no? Diagnóstico generalmente se detecta cuando uno va a donar sangre, ¿no? Ahí te dicen que eres portador. La técnica del PCR detecta, ¿no? El ARN viral por medio de una técnica de ELISA, ¿no? Sus componentes de núcleos y estructuras. Por unas pruebas confirmatorias más usadas es la inmunoblot, ¿no? Para valor del daño hepático se toma una biopsia y se compara con el índice de Phenol, ¿no? Tratamiento. No existe tratamiento para este tipo de enfermedad. Solo se ha probado un buen resultado de un 50% la combinación de interferón 2-beta, 2B, perdón, con ribavirina, normalizando las aminotransferasas, disminuyendo la carga viral, ¿no? El porcentaje de recaídas es alto. Prevención, no hay vacuna disponible para este tipo de hepatitis. En la actualidad, los bancos de sangre realizan determinaciones de anticuerpos para hepatitis C por la prueba de ELISA para eliminar las sangres contaminadas, ¿no? Normalmente, pues, los drogadictos se contaminan, ¿no? Y entonces, pues, la protección que debemos tener, ¿no? Siempre cuando tengamos una pareja nueva o recién estamos iniciando, ¿no? Siempre hay que cuidarse, porque la mayoría de las enfermedades vienen por transmisión sexual, ¿no? La cirrosis hepática, hígado normal, hígado con fibrosis, ¿no? Y hígado con cirrosis, ¿no? Acá vamos a ver lo que es la cirrosis. Es una enfermedad crónica del hígado, la cual tiene características de ser progresiva, difusa, irreversible y de causa variada, ¿no? Se identifica por la presencia de fibrosis del parénquima hepático acompañado de nódulos de regeneración. ¿Cuál es la epidemiología? Normalmente uno de los principales problemas de salud del mundo, ¿no? Su prevalencia de acuerdo al sitio. Sexta causa general de muerte. Tercera en hombres de 15 a 64 años. Una de 10 principales causas es la hospitalización. Cirrosis hepática por alcohol principalmente. Cirrosis o necrótica asociado al virus de la hepatitis C. Principales causas, ¿no? Normalmente cronicidad a la hepatitis C, B y D. Enfermedades autoinmunes, ¿no? Con hepatitis autoinmune, cirrosis biliar, colonitis esclerosante, enfermedad del injerto, agentes hepatotóxicos, el alcohol, fármacos, intoxicación por vitamina A, enfermedades metabólicas adquiridas, esteatosis, esteatohepatitis no alcohólica, enfermedad vascular, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad venoclusiva, enfermedades genéticas, ¿no? Como la de Wilson, el déficit del alfa-1 antitripsina, enfermedad de depósito de glucógeno tipo 4 y tirosinemia, ¿no? Otra cirrosis secundaria y una serie, ¿no? De enfermedades que pueden causar esto, ¿no? Profesor, Dígame. y también, bueno, no es la cirrosis, pero algo que daña el hígado, no sé si es, por ejemplo, yo conocí un caso de cuando él dio el tiempo de COVID, había un vecino que lo trataron y yo creo que, bueno, de ahí nos enteramos que no era médico que le había tratado, era un enfermero, ¿no? Porque en ese momento se contrataba a cualquiera y te daban un tratamiento. Y sí se salvó la vida porque el vecino era diabético, pero algo que nos hemos dado cuenta es que creo que le dieron demasiado medicamento y él ha quedado de lo que era, bueno, no era blanco, era trigueñito, pero ahora está bien negrito desde que le dieron y dicen que le dañó tanto medicamento tan fuerte, le dañó el hígado y se quedó más oscura la piel, ¿no? De Es que repente tiene COVID. sí, había tenido el COVID y ya estaba por Claro. irse. Y lo que dicen es que, o sea, el medicamento es muy fuerte, tanto así que le han, bueno, en ese tiempo, pues, no, uno tomaba lo que le decían por salvarse la Claro. vida, ¿no? Y, Entonces, claro. lo que le han dañado el hígado y entonces se quedó bien negrito, ese es profesor, ¿no? ¿Verdad? Afecta, ¿no? El hígado, ¿no? Por eso queda así la piel de la persona, ¿no? Chicos,
Una persona Eso ya le- de 50 años y para adelante sí, tiene que sí cuidar tiene más mucho de su hígado. 50 años. Tiene Sí, que pero cuidar mucho su pero hígado. fue ese tiempo de COVID y parece Sí, que pues, mucho medicamento y quedó así. exacto. Supongo que el hígado quedó dañado, ¿no? Claro, por eso no es bueno automedicarse. No solo el Sí, hígado te daña las paredes del estómago, el sí, sí, hígado, pues, te puedes dañar las riñones, que ahí es más triste, ¿no? Vas a entrar a diálisis, y bien difícil de que pueda recuperar. Pero están todos, han desaparecido, ¿no? Qué chistosos son, o sea, se viene un ratito, prende para mi lista y se van. Puedes contarme, entonces. Solo está Rocha y Adrián, uno menos. Un ratito, no se van, ¿no? De ahí se esconden. ¿Por qué se esconden? Ahí No, están, ¿ves? no me estoy escondiendo, profesor, me fui a tomar agua. Sale. Listo, sigamos. Ay, ¿qué pasa? No logro presentar mi pantalla. Ahí está. Según su morfología, podemos dividir en dos tipos de cirrosis. Tenemos a la cirrosis micronodular y a la macronodular. La diferencia es que todos son menores a 3 milímetros y la otra son mayores a 3 milímetros. Acá afecta en forma difusa al hígado, ¿no? Predomina la necrosis hepatocitaria sobre la regeneración. La etiología más común es del alcohol. Otras causas son las hemocromatosis, cirrosis congestiva, cirrosis biliar secundaria, ¿no? Esta es la cirrosis macronodular. Engloban varios lobulillos hepáticos y separados por bandas gruesas de fibrosis. Reflejan un alto grado de regeneración, ¿no? Por lo general se proliferan un poco, ¿no? Acá vemos un cuadro donde vemos lo que puede causar, ¿no? El alcohol, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, ¿no? Entre otras enfermedades, ¿no? Produce un daño hepático inmediato, avanzado y cirrosis hepática, ¿no? Avanzando poco a poco. Complicaciones, hipertensión portal, insuficiencia hepática. Cuando hay hipertensión portal, sangrado variceal, ¿no? Ascitis, encefalopatía. Pero cuando hay solo insuficiencia hepática, se produce la ictericia. Manifestaciones clínicas, anorexia, debilidad, calambres, impotencia, infertilidad, ictericia, entre otras, ¿no? Manifestaciones clínicas vemos ahí en el examen físico de hepatomegalia, ¿no? Este es ascitis, este es una ascitis, ya cuando el estómago se llena de líquido, ascitis. Ya tenemos esplenomegalia, talangiectasia, tenemos eritema palmar, ¿no? Uñas de Terry, se dice, ¿no? Son medias blanquecinas. El diagnóstico del paciente se obtiene imágenes abdominales, ¿no? Sobre todo ultrasonido, una ecografía es muy importante para poder diagnosticar eso. Una biopsia, por último, para ver, ¿no? Sacar un pedacito y llevarlo a estudiar, ¿no? El pronóstico después de la descompensación de sobrevida es del 21% a 5 años, ¿no? La escala de Chick-Puget Turcotte es utilizada en 1974. Tiene la desventaja de utilizar dos variables subjetivas, la encefalopatía y la ascitis. Tiene pobre discriminación por la gravedad, ¿no? Acá tenemos las complicaciones. Encefalopatía hepática, ascitis, varices esofágicas, hipertensión portal, peritonitis, carcinoma hepatocelular, síndrome de hepatorenal, ¿no? Todas esas son las complicaciones. Y estoy, bueno, he sacado un poco de la hepatitis B y C, y un poco de cirrosis, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? Ya nos falta, ¿cuántas clases? El lunes, martes, miércoles. El miércoles es la última vez, y el jueves nos vemos para hacer un repaso, porque supuestamente el examen final, ¿no? El jueves. Pero ingresamos para
para ver qué va a venir en el examen, ¿no? Al menos un repaso rápido. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí? ¿Puede llamar lista? Profesor, una consulta. Quisiera que me explique sobre el podcast, por favor. Es un video de 1 minuto, ya donde van ustedes a hablar de una enfermedad, cualquier enfermedad que se haya tratado en el curso. ¿Ya? Ok, profesor, gracias. Listo. Hablan ¿no? Por ejemplo, si hablan de hepatitis B, la hepatitis B es una enfermedad que ataca el hígado por un virus, su sintomatología son tal cosa, su pronóstico es tal, su diagnóstico es tal, y listo, acabaron, ¿no? Rapidito, ¿no? Porque es 1 minuto. La asistencia del día 3. Alcántara. Presente, profesor. No he presentado un panel. A ver. Alcántara está presente. Aliaga. Presente, profesor. Bernardo. Camones. Presente, profesor. Cárdenas. Andrade. Castrejón. Presente, Córdoba. profesor. Córdoba. Presente, profesor. Cruz. Presente, profesor. Gómez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guardón. Presente, profesor. Huerta. Presente, profesor. López. Presente, profesor. López Chávez. López Presente. Cisneros. Presente, profesor. Buenas tardes. López Cosquillo. Presente, profesor. Mendoza. Núñez. Orozco. Presente, profesor. Palomares. Presente, profesor. Pérez. Presente, profesor. Ricaldi. Presente, profesor. Ricaldi de Rocha. Presente, profesor. Sánchez Andoni. Sánchez Gabriela. Presente, profesor. Sandoval Ureta. Telera. Presente, profesor. Profesor, ayer también mi internet se fue. Telera Villa. Profe, buenas tardes. Presente, Sánchez Anthony, presente. Gaicate. Presente. Pirupaya. No está. Y Zárate. Presente, profe. Listo, guardamos. Listo, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Cuídense, ¿sí? Hasta el lunes, profesor. Cuídese. Cuídense. Hasta luego, profesor. Lunes.